Es uno de los principales países con mayor biodiversidad y riqueza en recursos naturales, ya que se encuentra entre los países con mayores aspectos y condiciones geográficas que lo pueden llevar a ser uno de los países con mayor potencia económica en el planeta. Para esto nos encargaremos a detalle cómo se encuentra México en sus posiciones política, educativa, social y de salud. Continuemos. La actividad económica de México se desarrolla en un total de 20 sectores de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Los 7 sectores más importantes en el estado conforman el 82.9% de la actividad económica total en México. El sector que más aporta son las industrias manufactureras con un 23.6%. Después el comercio con el 19.4%. Después el resto de los sectores que tiene un 17.1%. Luego la construcción con el 7.0%. El transporte con el 5.6%. Los servicios educativos con el 5%. Y finalmente actividades del gobierno con el 4.4%. Y dejando un poco de lado los sectores, ahora hablaremos de qué estados aportan más al PIB nacional. El que más aportaría sería la Ciudad de México con el 9.3%, después Nuevo León con el 7.2% y Jalisco con el 6.5%. Cabe mencionar que Durango solo aporta el 1.2%. En México existe un sistema político federal desde la Constitución de 1824, en que por primera vez se definieron los estados de la Federación, y con esta el Estado mexicano como una república, representativa y federal. El poder federal se divide en dos poderes que son el federal y estatal. La federal está dividida en tres poderes que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El Poder Ejecutivo. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es algo que dice en el artículo 80 de la Constitución, por lo que se entiende que el Poder Ejecutivo es el Presidente. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? Es el poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y mantener el equilibrio en los demás poderes. Los integrantes de este poder son, entre otros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. La educación en nuestro país está pasando por una serie de reformas o cambios positivos, pero aún podemos ver un importante retraso en las diferentes áreas. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación publicó que el total de alumnos estudiando la educación obligatoria es de 30.909.211, contando que el total de docentes es de 1.515.520, mientras que el total de planteles educativos es de 243.480. Según PISA, en 2015, ubican a México por debajo del promedio de países que participan en las diferentes áreas como lo son ciencia, matemáticas y lectura. Esta situación es verificada por el sistema de evaluaciones Planea, donde destacan las lagunas de aprendizaje que a largo plazo provocan trampas educativas y que generan retrasos importantes cada vez mayores. El bajo desempeño de los estudiantes en México tiene un efecto negativo hacia el desarrollo del país en general. Es necesario reforzar políticas que implementen logros y establezcan a la educación como el país mínimo educativo. En conclusión, aunque México cuente con una gran estructura y tenga los suficientes elementos para convertirse en una gran potencia, esto no sucede, ya que, como se ven en los datos de la educación, existe un gran rezago no solo en los estudiantes, sino en toda la población.
que solo podrá ser solucionado si todos ponemos de nuestra parte para hacer que México pueda crecer de verdad.